Muy buenos días, Mónica. Gracias por estar en la hora. Vamos a empezar hablando de los test de antígenos. ¿Qué le parece esa propuesta de realizar test de antígenos de forma masiva antes de las Navidades? Mónica, me vas a permitir en primer lugar que me solidarice con los trabajadores de esta casa. 6.500 trabajadores que han denunciado la externalización del programa que dirige Jesús Cintora, que está prohibido desde una normativa del año 2006, tanto por el Congreso como por el Senado, porque esta casa no depende del Gobierno de España, depende del Parlamento, y que ha sido completamente externalizado y subcontratado en lugar de utilizar a magníficos profesionales como usted, como muchos otros que hay en esta casa, y por tanto me va a permitir que me una a las reivindicaciones que hacen los trabajadores como presidente de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española que he sido durante algún tiempo. Yo le permito que haga usted esa... Y a partir de aquí, contestando a su pregunta, efectivamente, los test de antígenos. Pues mire, le está dando la razón al final a un gobierno al que se le ha atacado continuamente, como ha sido el de la Comunidad de Madrid, la capacidad que ha tenido de dar respuesta, por ejemplo, con el asunto de las farmacias, que el gobierno ha tenido que rectificar, que ahora habrá que ver en qué modelo y de qué manera se gestionan esos test de antígenos, si se pueden dar en las farmacias, como dice la Comisión Europea, que ahora le parece una buena idea, y el hecho de que aquellos que se sometan a las pruebas puedan estar separados de manera razonable de aquellos que vayan a comprar los productos farmacéuticos. Le pongo como ejemplo la Comunidad de Madrid porque ahí se están haciendo ahora mismo 200.000 test semanales. Algunos son PCRs, otros son estas pruebas de antígenos, que están ayudando evidentemente a doblegar la curva y que en Madrid han servido para pasar en septiembre de 800 casos por cada 100.000 habitantes a menos de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Pero cuéntame cómo serían esas pruebas. ¿Serían pruebas a todos los madrileños? Ayer entrevistamos al consejero de Sanidad y nos dijo que no era posible hacer pruebas a todos los madrileños por muchos test que se tuviera. Pero, ¿cómo serían? ¿Masivas a cualquiera que lo solicite? Si yo quiero ir a pasar las vacaciones con mi familia, gratuitas. ¿Cómo? Sinceramente el desarrollo no lo conozco. Evidentemente esto es algo que le corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahora lo que sabemos es que hemos pasado de la negativa del Gobierno de España y el ataque del Gobierno de España a la posible medida, a que como la Unión Europea, como esto y en otros asuntos, como el Ministerio de la Verdad o la reforma de la justicia que ha pretendido el Gobierno de España, pues son inmediatamente enmendados por la Comisión Europea. En este caso sabemos que la medida puede ser puesta en marcha y ahora que un comité de expertos, que los expertos, no los políticos, tomen las decisiones de qué manera y en qué cuantía. Lo que hay que hacer es poner todos los medios, tanto en hospitales, en centros de salud y ahora en farmacia, a disposición de poder doblegar la pandemia. Y parece que las medidas que va tomando un gobierno autonómico, en este caso del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, funcionan. Los datos concretos pues tendrán que facilitarlo los expertos. Permítame, soy un humilde diputado y no soy médico y por tanto no me atrevo a hablar de un comité de expertos al que no pertenezco, pero sé que existe. En este caso sí que existe. ¿Y no tienen un poco de miedo que esta obsesión, permitamos usar la palabra obsesión, no digo que sea del Partido Popular, digo que tenemos todos, ¿no?, de la operación Salvar la Navidad, que se parece un poco a la operación Salvar el Verano, nos lleva a una tercera ola? ¿Que vayamos demasiado rápido? Sinceramente, yo creo que esto tendrá que contestarlo el Gobierno de España. El ministro Illa vive muy bien, habiendo abdicado de su responsabilidad de coordinación, de su obligación de coordinación, amparándose en la cogobernanza. Cogobernanza es que si se toman medidas, por ejemplo, para hacer test de antígenos en las farmacias, no haya 17 respuestas distintas, sino que pueda haber una respuesta única. Permítame, Gonzalo. Señor Terol, si usted dice que el mérito es de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, es precisamente por la cogobernanza. No, precisamente porque se le ha atacado desde la cogobernanza, se le ha criticado y ahora hay que aceptarlo. No, me refiero que si no hubiera habido cogobernanza, no hubiera podido ella aplicar sus medidas. Perdone, no, todo lo contrario. Con cogobernanza lo que han querido ha sido impedirlo abiertamente, prohibirlo abiertamente y atacarle desde muchos medios de comunicación. También desde esta casa, de vez en cuando, de una manera abierta, desde algunos informativos. En cualquier caso, yo lo que le digo es que la cogobernanza no permite abdicar de la responsabilidad de coordinación. El ministro ha decidido, y este gobierno ha decidido, no hacer una comisión de investigación para ver por qué han fallecido 70.000 personas, que siguen negando que sean 70.000. Seguimos sin conocer el nombre del comité de expertos, primero porque era inexistente y ahora porque son demasiados los miembros. Yo creo que el Gobierno de España tiene que dar una respuesta coordinada. Por supuesto, luego los gobiernos autonómicos podrán dar respuestas singulares. Tenemos el caso de Castilla y León o tenemos el caso de Ceuta y Melilla, donde las competencias son exclusivas en materia sanitaria del Ministerio de Sanidad.
Y Ceuta es la segunda ciudad autónoma, si lo consideramos como comunidad autónoma, más afectada en el territorio nacional. El ministro Illa es el consejero de Sanidad de Ceuta. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno de España para Ceuta? ¿Dónde está la cogobernanza? ¿Dónde están las medidas que funcionan? Por tanto, yo creo que tenemos que ser constructivos, lo que tenemos que buscar son medidas que pongan recursos suficientes encima de la mesa para salvar la Navidad, pero no porque lo diga yo, sino porque los datos del Banco de España sobre la caída de PIB son de un menos 12,6 para este año. Podemos alcanzar una tasa de desempleo a final de año del 18% y las previsiones para el 21, con el cierre parcial que estamos teniendo, es una tasa de desempleo de entre el 19 y el 22%. 700.000 personas más están en situación de desempleo después del COVID-19 y ahora con los rebrotes y con los ERTES puede haber otros 700.000 más el 1 de febrero. Es una cuestión de salud, que es lo primero que hay que defender, pero también de economía. De economía. Déjame que hablemos de economía, de los presupuestos generales del Estado. Parece que van a salir adelante, parece que tienen los apoyos, en principio podría aprobarse el 29 de diciembre. El Partido Popular está siendo muy duro con la negociación de los presupuestos por el caso de Bildu. Ayer oímos a su dirigente, a Pablo Casado, llamar a los diputados de Bildu terroristas de Hipercor. ¿Por qué están hablando de ETA en vez de hablar de presupuestos? Pues sinceramente, el que habla de ETA es Sánchez, no somos nosotros. El que ha decidido pactar los presupuestos... Quien dijo terroristas de Hipercor fue Pablo Casado. Quien no condena a los terroristas de Hipercor es Bildu. Luego es verdad, lo que dijo Pablo Casado es si Sarkozy pactaría con los terroristas de Bataclan o aquellos que hubiesen justificado el terrorismo, o si Biden, sí será legal, pero aquí en esta televisión pública, cuando yo le he preguntado a un diputado de Bildu si condena el terrorismo de ETA, lo que dice es que condena toda la violencia, no condena los 850 asesinatos y, lo que es peor, no colabora al esclarecimiento de los otros 300 que hay sobre la mesa, que por cierto, como no sabemos quién los ha producido, desconocemos si los diputados de Bildu que hay en la Cámara hoy, lo mismo han sido copartícipes de los mismos, con el origen que sabemos que tiene Otegi, el fundador de ese partido o de este nuevo partido que participó en el secuestro del embajador Rupert. ¿Qué tiene que pasar para el Partido Popular o cuánto tiempo tiene que pasar para que el Partido Popular considere a Bildu un partido normalizado y se le trate como a cualquier otro? Pues mire, yo creo que la línea negra que habría que superar, no la va a superar nunca el Partido Popular, pero lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón a todas las víctimas, reconocer y participar en el esclarecimiento de los 300 asesinatos. Y eso hoy, yo que he participado en la campaña de las elecciones autonómicas vascas, no se ha producido. Ahora, ¿me habla usted de los presupuestos generales del Estado? Yo creo que son unos presupuestos regresivos. ¿Nosotros qué pedimos? Hemos presentado 1.500 enmiendas, 165 de ellas al articulado. Estamos pidiendo que se bajen impuestos autónomos. A cero ingresos de los autónomos, cero impuestos. Estamos pidiendo que se eliminen gastos superfluos y dedicar 2.400 millones de euros del presupuesto directamente a un plan de autónomos. Estamos pidiendo que se baje el IVA no solo de las mascarillas, al 4%, como ha hecho el Gobierno, solo para las quirúrgicas, no para todas las demás, ni los guantes ni los hidrogeles. ¿Van a ser capaces de negociar alguna de esas propuestas? Lo estamos haciendo. Les recuerdo que vencimos al Gobierno en la convalidación del Real Decreto 27/2020, que pretendía robar los ahorros a los ayuntamientos. Y ahora pedimos que este Gobierno, que ha abandonado ayuntamientos y diputaciones y que no ha puesto ni un solo euro de dinero público nuevo sobre la mesa para ayudar a las administraciones que más han luchado contra el COVID-19, que se les dote de un fondo de 4.000 millones de euros, por ejemplo, para ayudar a la gente que de verdad lo necesita, porque son los alcaldes, son los concejales los que dan las ayudas de emergencia social que evitan las colas del hambre en muchos pueblos de España. También hemos pedido que se puedan reequilibrar las concesiones de transporte público, por ejemplo, con un fondo de 1.000 millones de euros dirigidos a las grandes capitales y a las grandes ciudades. También hemos pedido que se bajen todos los impuestos, como por ejemplo el impuesto de sociedades, o que desaparezca el impuesto de patrimonio. Todas estas medidas el Gobierno ha decidido no sustanciarlas y no lo hace, y además incrementa el gasto público inflando unos ingresos que ya la Unión Europea le han dicho que son falsos. Por ejemplo, la tasa de transacciones bancarias. Rebaja la Unión Europea de 825 millones de euros que dicen que van a recaudar a 450. Reduce el crecimiento que prevén para la economía del 9,8% para el año que viene al 5,4%. Es decir, son unos presupuestos falsos, son unos presupuestos fake, son unos presupuestos que incrementan impuestos y que van en el sentido contrario de lo que están haciendo el resto de países de la Unión Europea. Déjeme hacerle una última pregunta antes de que pasemos a nuestros analistas. Ya que usted ha empezado hablando de la televisión pública, le quería preguntar sobre los presupuestos en Andalucía. Finalmente se ha conseguido llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos, y en esos presupuestos se incluye el
recorte de 14 millones de euros y la eliminación de uno de los 3 canales de Canal Sur, una televisión pública. ¿Qué le diría a sus trabajadores? Pues mire, no le puedo decir nada, desconozco el acuerdo concreto, lo que le puedo decir es que lo que incluye ese acuerdo, que eso sí que lo conozco bastante bien, es la bajada de impuestos. Mire usted, desde que el Partido Socialista no gobierna en Andalucía, ¿sabe usted lo que hemos logrado? Hemos logrado que haya superávit en las cuentas públicas bajando los impuestos, eliminando sucesiones y donaciones. No voy a conseguir que les diga nada a los trabajadores de Canal Sur. Yo me solidarizo siempre con todos los empleados, pero sobre todo con los empleados de esta casa que ven cercenados sus derechos y soliviantada una ley que prohíbe externalizar los servicios informativos, como ha hecho Rosa María Mateo con una cacicada. Me encantan los políticos, la capacidad que tienen de darle la vuelta a todo. Mónica, yo no sé si hay una ley autonómica que prohíbe eliminar Canal Sur o uno de los 3 canales de Canal Sur. Lo que sí que sé es que hay una ley del año 2006 que prohíbe que Jesús Tintora y que un programa de informativos se externalice, vulnerando la pluralidad del medio público, que, insisto, no depende de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista ni de Podemos, sino que depende de la pluralidad del Parlamento de España. ¿Está usted de acuerdo que nosotros estamos al servicio de la gente, quien nos paga, no de los políticos? Vamos con las preguntas de nuestros analistas. Sí, buenos días. Eulalia Yuc, hija de Ernest Yuc, asesinado por ETA, dice que es vergonzoso que se haga política con las víctimas. Gorka Landaburu, víctima de ETA, dice que el acercamiento no es un regalo a los presos, sino un alivio para sus familias. Consuelo Ordóñez también acusa a Pablo Casado de manipular el dolor de las víctimas. Hay otras víctimas que dicen cosas muy distintas a estas, por supuesto, ¿no? Pero ¿no le parece que el Partido Popular no debería hablar en nombre de todas las víctimas y verter acusaciones tan graves como que Pedro Sánchez negocia con los asesinos de Hipercor? ¿No cree que esta hipérbole en las declaraciones al final puede ser un flaco favor a esas víctimas que ustedes dicen defender? Bueno, la madre de Pagazaurtundúa dijo que el Partido Socialista haría cosas que le helarían la sangre, ¿no? Lo dice la madre de un socialista asesinado por la banda terrorista ETA. Lo dicen muchas víctimas del terrorismo. Quien ha logrado llegar a la presidencia del Gobierno con la abstención de los diputados de Bildu ha sido Pedro Sánchez. Quien ha decidido gobernar en Navarra con Bildu en lugar de hacerlo con el constitucionalismo de Navarra Suma ha sido el Partido Socialista. Quien decide aprobar los presupuestos generales del Estado con Bildu es el Partido Socialista y ha decidido aceptarnos 2 de las 150, creo que son 2 de las enmiendas que hemos presentado, por ejemplo, a la ley CELA, y de momento ninguna de las 1.500 que hemos presentado a los presupuestos generales del Estado. Créame, el Partido Popular tiende la mano al Partido Socialista. Ojalá para la ley educativa, ojalá para los presupuestos del Estado Pedro Sánchez entendiese quién debería ser su socio preferente, pero ha entendido que es Bildu, e insisto, Bildu es una formación política que sigue sin condenar los atentados terroristas que acabaron con la vida de 27 concejales y alcaldes y cargos públicos del Partido Popular y 12 del Partido Socialista, y 850 víctimas cuya voz no representamos nosotros, representan sus familias, pero por desgracia en el Parlamento hoy el Partido Socialista no las defiende el Partido Popular. Elsa. Buenos días, señor González Terol. Esta semana hemos visto algunos ataques muy duros de Vox al Partido Popular. De hecho, en un debate parlamentario esta semana, un diputado de Vox incurrió incluso en algunas faltas de respeto a la portavoz del PP, le dijo que tenía que volver a la facultad, despertó la solidaridad incluso de otros grupos. ¿Detectan ustedes una hostilidad creciente de Vox con el PP tras la moción de censura y, sobre todo, cómo van a responder a esa hostilidad? Elsa, nosotros tenemos en estos momentos 4 gobiernos autonómicos que tenemos en coalición con Ciudadanos y con un apoyo parlamentario externo con Vox. También tenemos algunos ayuntamientos con un apoyo parlamentario y prácticamente no hay ningún ayuntamiento de España donde estén incluidos dentro de los gobiernos. Son gobiernos razonables, de coalición, donde es verdad que no sale un vicealcalde diciendo lo contrario que dice el alcalde, como sale, por ejemplo, Iglesias diciendo lo contrario de lo que dice la ministra de Asuntos Exteriores, o Iglesias diciendo lo contrario de lo que dice el presidente del Gobierno sobre política exterior, porque España ya tiene un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, que es el señor Iglesias, tanto para la política del Sáhara como para la política de Venezuela. Y fruto de eso, creo que se ha hablado antes en la tertulia, tenemos la crisis migratoria que tenemos en Canarias, donde, por cierto, el Gobierno ha abdicado de su responsabilidad y el señor Marlaska de su responsabilidad de atenderla. Pero en cualquier caso, la relación sigue siendo la necesaria, la razonable, la consensuada, que es de un apoyo externo. Lo ha dicho muy bien Mónica. Se ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, para que avancen los presupuestos en la Comunidad Andaluza. Seguimos teniendo gobiernos razonables donde se bajan los impuestos, donde la libertad educativa va a estar garantizada, donde vamos
vamos a seguir garantizándola en gobiernos autonómicos sostenidos externamente también por Vox, llevando al Constitucional esta ley CELA, pero también aplicando otras muchas medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, no intentando complicarlas, no subiendo impuestos y no haciendo leyes sectarias como la ley educativa que pone en marcha ahora este gobierno que, como dijo Alfonso Guerra, va a terminar haciendo de España un país que no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Vamos con una última pregunta que sé que tiene prisa. Sí. Nuestra pregunta ciudadana. Tenemos a Marina. Ahora viene Marina. Nosotros, la última pregunta siempre intentamos que sea de nuestros telespectadores. Le proponemos. Aquí la tenemos. Marina. Perdona, que no me habían avisado. Buenos días. Vamos con una pregunta. Vamos a volver a Andalucía. Una pregunta que nos ha llegado por WhatsApp. ¿Sabe que la Junta de Andalucía solo permite a los docentes andaluces teletrabajar 2 horas a la semana? ¿Le parece normal que les obliguen a acudir al centro para dar clases telemáticas? No sé si está al tanto de esta situación. Pues la verdad que no, lo desconozco. Yo sé que hay posibilidad de teletrabajar, desconozco cuáles son las condiciones en cada uno de los centros educativos. El teletrabajo ha llegado para quedarse y yo lo que le pido al Gobierno de España, ¿sabe qué? Para que puedan teletrabajar, primero los padres tienen que poder tener una buena conexión a Internet. En España hay 8.131 ayuntamientos y ¿sabe lo que ocurre? Que la señal 4G desde la Vicepresidencia de Lucha contra la Despoblación no ha puesto todavía ningún plan en marcha para que esa implantación llegue a la España despoblada, que por cierto es la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España. En España hay 5.000 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes. Esa España rural, esa España de las oportunidades, desde la que tienen que teletrabajar y teleestudiar muchos padres de esos alumnos, ¿sabe lo que ocurre? Que el Gobierno de España también les ha abandonado. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Me ha contestado sobre los trabajadores de Canal Sur. Pues oiga, le sigo diciendo, yo estoy con todos los trabajadores públicos, Venga. Lo he estado siempre, pero con los de Televisión Española, insisto, También. se ha incumplido la ley del año 2006 y yo le pido a Rosa María Mateo que deje de hacer cacicadas, que de una vez este Consejo Transitorio pase a ser de verdad un Consejo de Administración fluido y que las camisas negras, las camisetas negras que durante muchos años de gobierno del Partido Popular estuvieron en la televisión, pues que salgan de la tintorería y que vuelvan también a la propia televisión pública. Señor González Terol, y sin ánimo de seguir aquí apretando en el tema, pero usted sabe que la renovación del Consejo de Administración de esta casa está en manos de sus señorías y que los trabajadores de la casa agradeceríamos que hicieran pusieran en marcha el concurso y tuviéramos un consejo de administración. Pues como he sido el presidente de la Comisión de Control de Radio Televisión Española y conozco también esta casa, insisto, vamos a defender desde el Grupo Popular a los 6.500 trabajadores y la ley del 2006 para proteger la pluralidad del medio y, sobre todo, que se utilicen los medios propios para poder hacer informativos plurales en este medio de comunicación. Nosotros, más que necesitar que hablen en voz de nosotros, en voz necesitamos de que nos... Yo me solidarizo. Que consigan pactar un Consejo de Administración para esta casa, que el Consejo de Administración sea un Consejo de Administración pactado por consenso en el Congreso y que tengamos un Consejo de Administración. Usted sabe que nuestra presidenta también lo ha solicitado, o sea, que estamos en manos Yo viví el juramento del Congreso. De la nueva presidenta y el cese de 100 periodistas, creo que en medio de las vacaciones, nada más llegar al Consejo de Administración y todas las decisiones que han tomado, que es evidente que responden a la mayoría parlamentaria y no al Gobierno de España. Bueno, estaremos vigilando a ver si nos aprueban ya ese Consejo de Administración. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos con más temas. Abordamos hoy la brecha salarial y lo hacemos con Igor y con Silvia. Hoy os pillo a todos de sorpresa. Estamos ahí esperando, hasta que decimos hasta que llega el nombre no aparecemos. Pues sí, vamos a tratar ese asunto. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Nos llama la atención una especie de metáfora visual para que nos hagamos una idea de esa brecha. A partir de mediados de noviembre se estima que las mujeres ya no cobran por lo que trabajan hasta finales de año. ¿Qué significa esto? Eso es. Según los datos de Eurostat, desde el 11 de noviembre hasta finales de año las mujeres trabajamos sin remunerar, que quiere